En este video vamos a hablar de Sigmund Freud y la evolución del método psicoanalítico. Tal vez a muchos les sorprenda, pero Freud fue un psiquiatra alemán y un importante investigador. Desarrolló su teoría en base a su práctica clínica y fue perfeccionando su práctica clínica a medida que iba haciendo avances y descubrimientos en su desarrollo teórico. Por lo tanto, su método no fue estático o único a lo largo de toda su vida, sino que fue modificándose, cambiando, evolucionando o mejorando. En uno de sus primeros apartados se utilizó la hipnosis. Él, en una pasantía que va a estudiar en Francia con Charcot, que era un importante psiquiatra de ese momento, que trataba la histeria o los síntomas histéricos como los desvanecimientos, los temblores y demás, a través de la hipnosis. Pero ¿qué ocurría? Que en realidad el síntoma, si bien desaparecía o disminuía durante algún tiempo, luego retornaba. Por lo tanto, esto le llevó a Freud a teorizar que no se había descubierto la raíz de lo que ocasionaba el síntoma, es decir, el conflicto psíquico. Luego está la indagación. Indagar en la historicidad de la vida de los pacientes para encontrar la raíz o el primer momento, ese momento traumático que origina el síntoma o el malestar psíquico actual. Pero al realizar este método se encuentra con la resistencia del propio paciente a llegar hasta lo más profundo o incluso a aceptar los descubrimientos que se iban dando. Por lo tanto, llegamos al tercer estadio, que es el de la asociación libre, tal cual los conocemos hoy en día, con el fin de poder saltear esta censura y esta resistencia para de este modo adentrarse en el inconsciente del paciente. También se utilizan como método la interpretación de los sueños y el análisis de los lapsus y los fallidos, tanto durante la terapia como durante la cotidianidad del paciente, que luego puede traerlos a colación durante el momento de la terapia analítica. El método propuesto por Freud es denominado como proceso de interpretación, donde se busca ayudar a los pacientes para conseguir la comprensión, ofreciéndoles su propia visión acerca de ellos y estimulando su ánimo para aplicarla en la búsqueda diligente de un autoconocimiento adicional. Sin embargo, el concepto de la comprensión presenta un problema, y es que alude a dos procesos diferentes, en donde un hombre puede comprender cómo funciona un aparato, en qué circunstancias determinadas falla, qué puede contribuir a que deje de funcionar, qué pasos son necesarios dar para ponerlo de nuevo en condiciones de trabajar. Este proceso de razón puede ser el adecuado o no. Además, puede reflejar el caudal de información y la agudeza intelectual del paciente. Este tipo de comprensión intelectual puede ser útil y puede hacer avanzar el análisis de un acontecimiento y la decisión sobre los pasos que han de darse. Una vez que el paciente comprende lo peligroso y nocivo de los pensamientos que ha mantenido, cómo y por qué estos eran inaceptables para él, cómo y por qué estaban reprimidos y cómo se presentan en sus síntomas, ya no necesitará más las conductas represivas y productoras de síntomas y podrá, sobre la base, seguir viviendo en condiciones de productividad y libre de síntomas. Este estado de autocomprensión se logra mediante las interpretaciones, las explicaciones del analista concernientes al significado de los pensamientos del paciente, las fantasías, asociaciones y sueños, lo que estos revelan acerca de las interacciones reales del paciente, pasadas y presentes, y las verdaderas actitudes. Rogers, desde 1939, desarrolló el tema de que la función principal del terapeuta es ayudar al paciente a aclarar sus sentimientos, haciendo comentarios que aguzarán para esta la comprensión de la naturaleza de su experiencia. Es decir, es la esencia de la experiencia lo que se aclara e interpreta en el sentido de aguzar aún más la conciencia del paciente, en donde los comentarios esclarecedores del terapeuta son parte de su real, y están destinados a inducir al paciente a que se abra la experiencia y a que se desenvuelvan en una existencia plena de sentido. Esto requiere que el terapeuta comprenda plenamente los sentimientos de su paciente, aun cuando éste se percate del contenido emocional de su comunicación. Además, de la sensibilidad por parte del terapeuta para identificar y analizar los matices de expresión y su significado, para el contenido de sus pensamientos, pero mucho más para su tono emocional. Para Rogers, la reconstrucción del pasado pierde su importancia y no es ya una preocupación terapéutica primordial. La clarificación reflexiva de los sentimientos es para Rogers el único esfuerzo interpretativo legítimo y significativo.
Sullivan es un autor que se inclina a creer que con frecuencia el analista coloca los datos que le brindan sus pacientes en un hecho de procosto, para así hacer que se ajusten a preconcepciones teóricas. De igual manera, se interesa mucho por el historial del paciente, utilizando sus datos no para explicar cómo se ha producido la conducta presente, sino para rebuscar el significado de esta. Por otro lado, Fromm se ha ocupado ampliamente con casos asociados con la interpretación terapéutica. Él define la interpretación como trasladar del lenguaje de la percepción y por lo tanto poner en manifiesto lo que comunica el paciente sin ser consciente de su contenido, de su dinámica, de sus conexiones reveladoras con otras experiencias o de las implicaciones variadas pertenecientes a su pasado real o emocional. Por otro lado, este autor tiene bien en claro que la finalidad de la interpretación y de las preguntas interpretativas es traer a la conciencia las experiencias y motivaciones disociadas y reprimidas, así mostrando a los pacientes cómo, aunque es desconocido para ellos el material reprimido y disociado, halla su expresión en comunicaciones verbalizadas, manteniéndolas en tipos de conductas, tales como sus actitudes y demandas, así centrando primeramente su atención en la comprensión de las características defensivas de la conducta o de las comunicaciones y solo de modo secundario en las comprensiones de su desarrollo histórico. El aquí y el ahora enfrenta a los pacientes a sus experiencias, ayudándolos a ampliar los horizontes de su conciencia. Finnecke ha puesto la importancia que tiene la experiencia en ayudar al paciente a vivir sus impulsos reprimidos. Por otro lado, las interpretaciones, de acuerdo con el pensamiento freudiano, tratan primordialmente de la conducta de la resistencia. Las reacciones particulares y reacciones de transferencia son simplemente repeticiones del pasado, no simples dispositivos mecánicos de reducción de estímulos. Estas reacciones, tanto de resistencia y de transferencia, son operaciones de seguridad en el presente destinadas a evitar la catástrofe de perder aquello que el paciente considera su única esperanza para así aliviar la angustia. Las confrontaciones difieren de las interpretaciones tradicionales, ya que evitan las explicaciones y las reconstrucciones históricas, y por la importancia que conceden a la conducta y experiencias del paciente, estas ayudando al paciente a captar de modo directo y con sentido de inmadurez. Por otro lado, Freud recomendó con gran insistencia a los terapeutas que enfocaran sus interpretaciones sobre la conducta transferencial y reacciones de resistencia del paciente. Así, las confrontaciones no impiden la investigación de las reacciones transferenciales, por lo contrario, sacan a la superficie la conducta transferida del paciente. Una vez que aparece la transferencia, esta debe ser interpretada. Fischel comenta que el cliente hay que hacerle ver que está conduciendo de manera irracional. Los comentarios confrontantes pueden asustar al paciente, ya que los empuja a afrontar el hecho a que afecta a otros con sus conductas. El insight incluido al paciente mediante las confrontaciones se refieren a sentimientos potenciales provocados, para esto muchas veces en nivel preconsciente. Es más difícil vivir con esa sospecha que corroe de que uno está ocultando verdades poco gratas y con el constante miedo de que en cualquier día alguien lo descubra. Algunos pacientes no sienten angustia cuando están sujetos a reacciones que mucha gente considera crítica. Sin embargo, en lugar de esto, reaccionan con angustia ante la conducta probatoria y afirmativa de otros. Las observaciones que hacen de las confrontaciones no solo alivia al paciente y tranquiliza, sino que de modo simultáneo también aumenta la angustia, ya que va directamente al corazón del carácter patológico y amenaza al paciente con privar de sus ilusiones, de sus defensas, de su olvido de sí mismo. Merece mención otro tipo de enfoque interpretativo. Desde mediados de 1947, Rosen ha descrito de lo que él denomina el análisis directo, en el cual las interpretaciones confrontativas se ofrecen de pronto y en rápida sucesión, acentuando la importancia de que el analista penetre en el mundo del paciente. Rosen sugiere dos principios guía para la elección de los momentos oportunos.
cree que deben darse estas oportunidades después de que el paciente adopte una actitud positiva hacia el analista y también cuando esté próximo a adquirir una comprensión de sus motivos y actitudes por sí mismo. Esto, desde la perspectiva de Freud, ocurrirá cuando las resistencias al insight hayan amenguado. Su disminución la vio parcialmente como una función de la transferencia positiva y parcialmente también como una función de la interpretación afortunada de la resistencia misma. Pero la interpretación de la resistencia puede ser emprendida solo cuando se haya establecido una transferencia positiva. Además, menciona que cualquier intento de interpretar no podía realizarse hasta que el paciente hubiera desarrollado una fuerte adhesión y dependencia al terapeuta. Ron Richman creyó que las interpretaciones debían ofrecerse pronto, aunque cuando pudieran ser rechazadas por el paciente o requirieran modificaciones posteriores. Sin embargo, las interpretaciones fuera del timing, a pesar de ser correctas en contenido, son incorrectas porque se da en un momento en el que el paciente no puede interiorizarla ni asimilarla, y por consiguiente no puede hacer nada con esas interpretaciones. Freud reconoció que muchas interpretaciones parecen necesitadas de reiteración, que las resistencias requieren muchas veces repetidas interpretaciones, que el paciente necesita tiempo para asimilar el conocimiento que ha adquirido y que esa asimilación exige lo que se denomina reforzamiento. Con el tiempo, las interpretaciones y confrontaciones son siempre aproximaciones estrechas a la verdadera vida interna del paciente. Al principio, la comprensión del terapeuta de los sentimientos del paciente será probablemente fragmentada y limitada, y, en consecuencia, sus primeros comentarios tenderán a ser hipótesis o aproximaciones. Cuando el insight del terapeuta y paciente se haga más refinado, aumentarán las oportunidades de que esa comprensión aumente. Pero esto no excluye la posibilidad de que una súbita iluminación de la conciencia ocurrirá con anticipación, haciendo innecesario en mayor o menor medida el periodo de elaboración. Así pues, el periodo de elaboración puede bien ser como un periodo durante el cual el terapeuta adquiere insight y corrige sus apreciaciones erróneas acerca del paciente. El periodo de elaboración puede representar también el lapso de tiempo durante el cual el paciente calcula la sinceridad y la honradez del terapeuta. En resumen, el periodo de elaboración ha sido como frecuencia considerado como un lapso durante el cual el paciente se convence gradualmente de la existencia de ciertos conflictos instintivos y aprende a evitar la represión de estos, y a sublimarlos en lugar de reprimirlos. Otra interpretación distinta de la elaboración es que en ese tiempo el paciente refina gradualmente las interpretaciones e insights llevados a cabo y comprueba la sinceridad del terapeuta. Además, el concepto de interpretación psicoterapeuta ha experimentado nuevas y significativas formulaciones desde sus inicios, desde la importancia de interpretar la naturaleza del núcleo del conflicto del paciente, a la interpretación de la resistencia de éste y a las razones de esas resistencias, a percatarse de los conflictos instintivos o la interpretación considerada como un intento de enfrentar al paciente con el impacto que él causa en otros. La interpretación es el núcleo de la técnica psicoanalítica. Está dirigida al inconsciente. Es una técnica que genera nuevo sentido, genera un sentido más allá del manifiesto, un sentido latente. Sin embargo, este sentido siempre debe quedar abierto a posible cuestionamiento. En la interpretación de los sueños, Freud interpreta el contenido manifiesto del paciente para llegar al contenido latente del sueño, a través de la asociación libre del paciente. También se interpretan los lapsus, los actos fallidos, los olvidos, todo aquello que tenga la marca del inconsciente. La interpretación es presencia, mientras que la técnica del silencio es ausencia. La interpretación descifra, rompe la relación entre lo que el paciente dice y lo que cree decir. La interpretación requiere por parte del analista de conocimiento de su propio inconsciente, porque es en el marco de la transferencia donde tiene lugar la interpretación. En la interpretación se observa la cadena significante del discurso del paciente para señalar aquello que repite durante este discurso. Se trata, mediante la interpretación, de generar nuevas significaciones, nuevos significados.